Buenas tardes, queridos amigos. Nos encontramos en este conversatorio con el maestro Juan Carlos Pereda, curador del Museo Tamayo, gran amigo y colega de muchísimos años, y su servidora María Estela Duarte Sánchez, quien trabaja en el área de curaduría de MUNAL, como curadora del siglo XX y como enlace de colecciones. Hay una sinergia a partir de estos tiempos difíciles de trabajar entre museos y ahora estamos iniciando con este conversatorio la actitud colegiada entre el Museo Tamayo y el Museo Nacional de Arte, y ahorita le cedemos la palabra al maestro Pereda. Muchas gracias. Pues qué gran gusto conversar con usted, Eli, con quien hemos compartido, ya lo mencionó, una larga trayectoria dentro del instituto y donde hemos crecido de una manera al servicio de la ciudadanía y de la cultura de este país. Bueno, es de verdad para mí un privilegio poder conversar con usted. Y para los amigos que no tengan mucha idea de quién es Tely Duarte, déjeme por favor presentarla, eh, porque para mí será siempre un gusto. Tely Duarte, lo digo sin temor a equivocarme, es una de las grandes presencias del Instituto Nacional de Bellas Artes, una intelectual brillante, honesta, sabia, generosa, una funcionaria impecable, quien ha generado la posibilidad del deleite y del conocimiento, del estudio y de la difusión de la cultura nacional. Tely es ese tipo de persona luminosa, sencilla, brillante, generosa, que siempre tiene una respuesta, que siempre tiene un trabajo en proceso, que siempre está generando proyectos brillantes, proyectos trascendentes, que siempre tendrán eh, un fruto maravilloso. Gracias a su trabajo hemos conocido a profundidad a artistas que ya conocíamos, como Diego Rivera, pero también nos ha abierto el universo de artistas que no conocemos tanto. Y en trayectoria de casi 50 años dentro del instituto, pues Tely se ha convertido en un referente para consulta, en un referente de proyectos bien hechos, de proyectos que siempre son productivos, que siempre son ejemplares y que lo más importante de todo y que hacen cumplir cabalmente la vocación del Instituto Nacional de Bellas Artes y de cada uno de sus museos, abrir las puertas de la cultura nacional, de todo esto que nos pertenece y que nos dan sentido de identidad. Y ella lo hace de una manera sencilla, fácil de acceder, amena, pero sin perder nunca el rigor del nivel que el instituto le ha exigido a cada uno de los museos a los que pertenecemos. Bueno, esta es Tely y me da un enorme gusto eh, conversar con ella y quiero manifestarle también que siempre he sentido un verdadero privilegio poder ser su amigo. Ay, pues Juan Carlos, muchas gracias. Me siento muy emocionada y bueno, pues para mí también ha sido un enorme privilegio ser tu amiga. De igual manera digo que tu trayectoria, tu desempeño, tu rectitud, tu honestidad, no solamente en el trabajo, sino personal, ha sido un punto donde hemos convergido los dos, y por eso creo que guardamos la amistad que guardamos, porque tenemos principios, porque queremos a esta institución,
porque hemos visto y hemos caminado en esta institución con muchas administraciones, yo te lo relataba, son 14 directores 14 directores del INBA por los que he pasado, ya no te digo directores de museos o directores, y a pesar de todo, sabemos que la institución, con todo y los defectos que pueda tener, es la institución que genera la cultura en este país. Hay otras muchas que lo generan, pero esta es la que tiene el nivel nacional. No me estoy refiriendo a antropología, que maneja el otro tema novohispano y el arte precolombino, pero vamos, nosotros especialistas en siglo XX y pues ahora en el XXI, pues somos los que movemos y que tenemos eso. Ahora, tú y yo lo hemos platicado, somos quienes somos por lo que hemos dado, pero sobre todo porque hay una institución atrás de nosotros a la cual queremos, respetamos y tratamos siempre de estar a la altura de ella. ¿Cuál es el secreto? Haber trabajado con profesionalismo hacia adentro, hacia afuera, pero sobre todo con gran pasión, sobre todo con gran pasión. Y pues eso es las características que nos unen, Juan Carlos, y bueno, pues la amistad ahí está y estará hasta después de que ya no estemos en el instituto. Eso te lo puedo asegurar, porque algún día las cosas tienen entrada y tienen salida, pero yo he sido muy feliz en este ámbito cultural. Me ha llenado mi vida entera. Yo quisiera entonces preguntarte a ti cómo y cuándo ingresaste a Bellas Artes y tu experiencia, sobre todo también en Mulal, pues en el museo en el que yo estoy. Sí, bueno, yo llegué al Museo Nacional de Arte, era un estudiante, y llegué a tocar la puerta para ver si me permitían hacer mi servicio social ahí. Y toqué la puerta, no pienso que era la hora de la comida, pero no había casi nadie. Entonces entré, toqué una puerta y estaba un señor y le pregunté que si podía hacer mi servicio social ahí. Y me dijo, sí, siéntese. Luego supe que era Jorge Hernández Campos, que era el director del museo. Entonces creo que a partir de ese momento él me recibió, me quedé un tiempo ahí, posteriormente pasé a formar parte del equipo de Milena Koprivica, que era una de las curadoras del museo, y quien me incorporó puntual y cabalmente a la investigación de la colección de arte colonial, en donde había que hacer un fichero biográfico. Y ahí nació algo que para mí fue vital para mi carrera, porque empecé a hacer lectura iconológica, iconográfica de aquellos cuadros. Yo tenía una profunda amistad también con el doctor Jaime Cuadriello, con quien compartía estas inquietudes. Y bueno, para mí se abrió un campo de trabajo extraordinario, que de el trabajo social se hace regularmente en 6 meses, en 480 horas, pero yo me quedé haciendo servicio social en el MUNAL cerca de año y medio. Posteriormente, Cristina Gálvez, subdirectora del museo, la nombraron directora del Museo Tamayo cuando este museo pasó de ser de la iniciativa privada a la Red Nacional de Museos. Y Cristina, que era la subdirectora del museo, me pidió le apoyara en los trabajos de ese paso también trascendental entre el Museo Nacional de Arte y el Museo Tamayo. Yo no quería, no me interesaba para nada el Museo Tamayo, pero sí tenía yo una verdadera devoción, una profunda amistad con Cristina Gálvez, con esa sinergia que despierta para lograr equipos, y fui a ayudarle de poco en poco
hasta que me quedé definitivamente en el Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo. Ahí Cristina me abrió un nuevo universo que era total y completamente distinto al que me había yo enfrentado con en la colección de arte colonial, tanto de la Pinacoteca Virreinal que habíamos recibido en el MUNAL, como de la propia que tenía el Museo Nacional de Arte. Pero cuéntenos usted también, Teli, cómo llegó a ¿Cómo no? Limba. A ver, yo te voy a decir, la historia empieza igual que tú, en 1974. Llego a hacer mi servicio social al Museo de San Carlos. El entonces director del Museo de San Carlos ocupaba dos puestos, que era director del museo y el jefe de la sección de artes plásticas, que era el arquitecto Felipe Lacouture, un hombre muy intelectual, muy preocupado por el desarrollo de los museos en todos los sentidos, en la parte museográfica, porque él mismo ejercía la parte de museografía, por la parte de investigación, por la parte de exhibición y por la parte de difusión y educación de los museos. Tenía una visión completa, había viajado, venía de Rusia, yo recuerdo que venía de Rusia muy impresionado de todo lo que había visto en materia de documentación y quería implementarlo. A él le interesaba más realmente la dirección del museo que la parte de artes plásticas, que es más gestión y más trámite, en fin, y de generar exposición y exposición. A él le interesaba mucho consolidar los museos. No era precisamente todavía los tiempos en que se veían con buenos ojos a los investigadores. Éramos varias gentes de la Ibero, varias quiere decir casi todos, todas, más que todos, todas, y lo veían con cierto desprecio dentro del INBA. Decían, ahí viene el arquitecto Lacouture con su coro de ángeles. Y esto tardó tiempo. Cuando Graciela fue la directora del MUNAL, decían que ahí venía Graciela y sus secuaces de la Ibero. Entonces tardó tiempo en que se entendiera que el trabajo de investigación venía a profesionalizar las exposiciones, los trabajos de investigación y de difusión para un evento que se ponía al público. Entonces yo entro, pero entro 2 años antes del cambio de sexenio. Estaba el maestro Sergio Galindo, bueno, sale él, y yo pertenecía a artes plásticas, entonces me voy a artes plásticas, entre el arquitecto Óscar Urrutia, un agente de un dinamismo extraordinario, muy apoyado por la institución, venía de haber formado parte de la Olimpiada Cultural, o sea, con grandes ideas, con grandes entusiasmos, y empieza a hacer los homenajes nacionales en el Palacio de Bellas Artes a Diego Rivera, a Frida Kahlo. Claro, el de Frida fue chico, pero el de Diego Rivera fueron las 9 plantas del Palacio de Bellas Artes. Posada fueron las nueve salas del Palacio de Bellas Artes. Pedro Coronel, las 9 salas del Palacio de Bellas Artes. Bueno, así nos traía el arquitecto Urrutia. Y la verdad es que artes plásticas se había visto muy disminuida y empezó a elevar, y se empezaron a contratar investigadores, y sí quedó funcionando lo que hoy era, lo que inició el arquitecto Lacouture, que era bueno, no se llamaba CENIDIAP, pero bueno, así le vamos a denominar porque finalmente es el nombre que tiene ahorita. Era la unidad de documentación, luego CIDAP, y luego, bueno, llegó a CENIDIAP, donde empezamos a trabajar arduamente. Todos los chicos jóvenes saliendo de las carreras ya venían entonces no solamente de la Ibero, de la Universidad Nacional, de la carrera de Historia, de la carrera de Literatura, y se fueron formando equipos muy, muy importantes para apuntalar las exposiciones del Palacio de Bellas Artes. Pero ahí sí realmente nació un gran centro de documentación
que tenía directorios de artistas, de coleccionistas, de críticos, de internacionales. Teníamos el archivo heredado de fotografía de lo que era artes plásticas, con unas fotos extraordinarias en blanco y negro que había tomado el señor Verde, porque teníamos otros carteles, invitaciones, catálogos. La doctora del Conde, cuando estaba el maestro Toledo, le mandó no sé cuántos libros pues, que él había comprado, yo creo que habían comprado de París y nos los dio a nosotros, bueno, porque ya estamos hablando que después del arquitecto Urrutia pasa a alguna otra administración y yo sigo trabajando con la doctora del Conde. Ahí me quedo hasta 1988 más o menos con la doctora del Conde, y ella también apuntaló muchísimo la investigación. Fue genial su labor. Yo creo Así fue. que en ese momento fue que la conocí porque me acerqué a Teresa del Conde para hacerle alguna consulta y me dijo, busque a Teli Duarte, ella le va a resolver todo, ya desde entonces. Ay, Y de aquí podemos pasar, Teli, a algo que ha sido fundamental y que, aunque no es una novedad, sí lo hemos hecho de una manera más científica, más rigurosa, que es la creación de acervos documentales. Esto me parece que ha sido una tarea fundamental para darle consistencia, rigor a todas las investigaciones que hemos ido desarrollando y que estos acervos documentales que se han ido formando ahora son fundamentales para um, escribir una historia del arte contemporáneo en México. Usted ha tenido siempre un cuidado especial en la creación de estos acervos documentales. Cuéntenos algo al respecto. bueno, pues en el centro de investigación sí procuramos entrar en contacto con con los artistas de los que estábamos trabajando las exposiciones, y cuando se fueron enterando del trabajo que hacían, nos iban y nos tocaban la puerta para que nos abrieran sus archivos y les organizáramos todo su material. El artista no siempre suele ser muy organizado, por el contrario, está atendiendo su problema de cuestión plástica, no los papeles que tiene aquí, que tiene allá. Pero la verdad es que es una actividad que va junto con pegada la artística con el archivo histórico. ¿Por qué? Porque normalmente las exposiciones también que se hacían y las que se hacen tienen un tiempo limitado, no hay manera de poder consolidar todo el archivo, pero está en uno como investigador entrar y saber seleccionar de tal manera el material que quede un libro. Las investigaciones no se acaban, siempre siguen, pero que quede un libro de consulta, un libro por el que se tenga que pasar, un libro que se tenga que consultar, un libro que dio aportes. ¿Por qué? Porque tiene datos fundamentales basados en los archivos. Yo recuerdo los 2 años que trabajé en el Museo Tamayo, que me impactó mucho ver las fotografías de las que quiero que tú nos platiques, de ese archivo del maestro Rufino y Olga Tamayo, que tú me enseñabas con fotos extraordinarias, libros dedicados. Platícanos un poco de eso, Juan Carlos. Bueno, sí, efectivamente, los artistas no están emparentados con los papeles. En este caso, Tamayo tuvo una eh, muy eficaz aliada, alguien que le ayudó permanentemente, que puso orden en su vida, que fue Olga. Olga fue promotora, fue alguien que estratégicamente colocó la obra de Tamayo en distintas décadas en los museos más importantes del mundo, que lo ligó con las colecciones en formación más importantes también de aquellos momentos, tanto en Nueva York como en París. Y ella eh, contrataba servicios eh, que había para hacer resúmenes de prensa, revistas, libros,
obviamente ya resguardó los catálogos de cada exposición de Tamayo, pero también su actividad era tan constante y tan demandante que ella muchas veces lo que hacía era meter en una caja y meterlo al desván. Entonces, cuando yo llegué a esa casa, a solicitud de Cristina Galvez, quien me abrió ese universo, eh, me enfrenté con 60 años de archivo que alguien había empezado a clasificar, pero que había juntado por año, o había muchas veces en una caja coexistían fotografías, catálogos, documentos, cartas, en fin, una sola caja contenía un universo extenso, y de repente empecé a ver que había, por ejemplo, fotografías de Tamayo tomadas por Irving Penn. Tamayo fue un artista muy reconocido en su tiempo. Vivió 15 años en Nueva York, 10 más en París, y siempre, desde muy pronto, fue un personaje de una relevancia cultural y un referente de México muy importante. Entonces, bueno, ese archivo es riquísimo. Eh, Tenemos la fortuna de haber recibido una parte de documentación de toda la obra de Tamayo, eh, fotografiada. Y bueno, hay fotografías tomadas por Manuel Álvarez Bravo, por Doña Lola, por, eh, por Nicholas Murray, de obra de Tamayo. Luego hay una galería extensísima también de todos los artistas fotógrafos que radicaban en Nueva York, que servían a la revista Vogue o a la revista Vanity Fair, que también fotografiaban a Tamayo o a la pareja. Y esta es una parte pequeña del acervo que es riquísimo, que afortunadamente también los sobrinos de Rufino y Olga Tamayo hemos ido conquistando su confianza, documentando, eh, organizando, inventariando, describiendo cada parte del archivo, aunque esta no es mi función básicamente dentro de la estructura del museo. Entonces, un poco por amistad, yo tuve la fortuna, logré algo verdaderamente insólito, que tal vez ni siquiera haya sido un propósito, que al final terminé siendo amigo personal de Olga Tamayo, de los dos, pero de Olga mucho más que de Tamayo. Eh, Era algo insólito, era algo que no era parte de un programa, de un proyecto, que se dio de una manera natural. Eh, Fuimos amigos íntimos durante casi 8 años, en donde conversamos largamente, donde me gané su confianza palmo a palmo, porque era una persona extraordinariamente difícil, pero que era una puerta, una ventana abierta a la historia de Tamayo. Hablaba de Tamayo con una verdadera pasión, pero también con un conocimiento, y no solo de Tamayo, sino del entorno. Yo recuerdo conversaciones que me confió, en donde no está registrado eso en ningún libro. Por ejemplo, esa invitación que le hace André Malraux a un grupo de artistas para ir a ver recolocados los vitrales de las catedrales góticas después de la Segunda Guerra Mundial en toda Francia, y donde llaman a Olga, no a Tamayo, para que se integre a esta caravana, a este grupo, en donde después de tanto tiempo de que las catedrales estaban cerradas, una vez recolocados los vitrales limpios, eh, había un espectáculo de luz extraordinario. Yo creo que incluso esto se refleja en algún momento de la obra de Tamayo. Y así por el estilo fue que volvamos al acervo documental. Hemos ido trabajando cada vez más profesionalmente en un acervo de más de 10,000 fotografías de una biblioteca eh, básicamente especializada en Rufino Tamayo, en la obra de Tamayo, y en ese acervo
importantísimo, que es un registro puntual de cada cuadro que salía del estudio de Tamayo, en donde, bueno, hemos empezado a trabajar en una clasificación científica y que en algún momento estarán a la vista del público una vez que terminemos de clasificarlo puntual y cabalmente, y donde podamos abrir al público toda esa obra monumental, no tan copiosa como la de Diego o la de Picasso o Joan Miró, que son equivalentes a Tamayo, pero en donde hay mucha menos obra que esta. Pero sí, efectivamente, hemos dado cumplimiento, usted y yo, a una vocación de, como me decía Olga, con cierto cariño, pero también con cierta ironía, ustedes son una raza aparte, son unos chupatintas que dan mucha lata. Todo el tiempo están preguntando y se meten en la vida de uno, y a ustedes qué les importa, en fin. Y creo que lo hemos disfrutado, que le hemos dado cauce a esta vocación, que hemos sido útiles y que hemos dejado testimonio de nuestra pasión, de nuestro contento con la vida, cumpliendo esta tarea tan ardua, tan difícil, pero al mismo tiempo tan importante y me parece que tan trascendente también. Pues sí, bueno, yo ya metido en el punto del archivo, quiero contar una anécdota que en algún momento, estando en el CENIDIAP, la maestra Raquel Tibol pidió que buscáramos en los archivos de Bellas Artes que no existían, que no existían. Una cosa eran nuestros archivos y otra cosa un archivo general de Bellas Artes. Es increíble, pero no existe. Entonces pidió que le dijéramos que encontráramos el contrato que había firmado José Clemente Orozco con Bellas Artes para que ella supiera el título que le pone al mural de Catarsis, porque ese título se lo da el maestro Justino Fernández, no se lo daba José Clemente Orozco. Bueno, pues casualidad o no, empezamos a indagar que si el archivo, que si... Y dimos con Carlos de la Torre, un señor de administrador se llamaba el Archivo Central de Bellas Artes, pero era una cuestión administrativa. Y nos dijo a la maestra de la Herrán y a mí que había en el túnel de Bellas Artes, enfrente del elevador que sube directo a las salas, una bodega. Pues era un closet, digo, amplio, pero lleno de legajos que estaban flejados, amarrados con mecates. Y unos pertenecían a danza, unos a teatro, unos a artes plásticas, otros así, de piso a techo. Pero las energías son verdaderamente a flor de piel cuando está uno tratando de investigar algo. En algún momento sale el expediente de José Clemente Orozco. Bueno, nunca se me va a olvidar el famoso contrato, que es una hoja tamaño carta con 4 cláusulas. Que el tema es libre, que va a cobrar 40,000 pesos, que se le va a pagar por cuartas partes y que lo tiene que terminar en 40 días. Y nunca dice el título. Pero entonces Raquel Tibol ya se quedó muy tranquila porque ahí estaba el documento. Ahora, ese archivo, yo hago votos y lo digo aquí porque ese archivo tiene parte de los documentos que todavía cuando pertenecía el Palacio de Bellas Artes, no el Instituto, a la Secretaría de Educación Pública. Entonces hay documentos de los años 20, 30, 40, y desafortunadamente tanto el Archivo de Bellas Artes como el Archivo de la SEP, ha sufrido unos infortunios que son verdaderamente indescriptibles. Yo los fui a consultar a la calle de Academia, muy cerca de lo que es el Museo José Luis Cuevas. Después se cambiaron, yo ya no le seguí el rastro, y un buen día, no hace como 10 años, decidieron que se los iban a llevar a Tlanepantla. ¿Cómo a Tlanepantla? Todo el mundo indignado firmó, y bueno, finalmente están en el Archivo General de la Nación.
muy difícil de acceder, muy difícil de acceder. Y los nuestros, cuando encontramos eso, se hizo un proyecto que se llamaba el Archivo 2000, o sea, faltaba mucho para que llegáramos al 2000, y se empezó a trabajar desde el centro de documentación de la parte que correspondía a Altavista con el maestro Reyes Palma, e iban de de todas las áreas de literatura, de música, de todos a trabajar la parte que les correspondía. Y ese archivo está en resguardo en el CENIDIAP. El CENIDIAP da muy buen servicio, pero en particular ese archivo no goza de la libertad ni del acceso que debería de tener. Y hay datos fundamentales. Lo quiero decir porque sí, ahí yo encontré no solamente ese dato, pero nos pasaríamos aquí muchas horas diciéndote todo lo que encontramos ahí. Ojalá este programa sirva pues para sensibilizar y que en algún momento esto se ponga, sobre todo pues que habrá que digitalizarlo para no estar tomando, pero sí, trabajar con un archivo, por ejemplo, yo que he trabajado mucho el tema de escultura, me encantan todos, me dicen, ¿cuál es tu artista preferido? No, pues el que estoy trabajando. De plano es muy feo decir este o este, no, todos me apasionan. Pero un archivo digno de alabanza es el del maestro Tamariz. Empieza con su fe de bautizo en 1904 y termina pues no él fallece, pero sus hijos siguen llevando el archivo con los préstamos. Y bueno, ahí encontraba uno cartas a los presidentes promoviendo su trabajo cuando no tenía trabajo y tenía que hacer monumentos, y los pedidos que hizo a Carrara para los mármoles del monumento a los niños héroes y para los monumentos de tal, y toda la correspondencia con gobernadores. Es apasionante. Trabajamos 10 gentes, 5 investigadores y 5 hermanos Tamariz. Y te digo, uno es correspondencia, pero había fotografía, pero había biblioteca, pero había... Entonces, es un mundo muy rico y claro, los proyectos, pues salen muy enriquecedores. En el caso de Tamariz no había tenido nunca una exposición. Entonces, bueno, pues sí se vuelve un libro fundamental. Y en el Es muy Munal poco, igual, perdón, es muy no, poco digo, y en el tiempo. Munal igual. Es muy poco tiempo el que tenemos para hablar de tanta experiencia y de lo que hemos aportado, pero usted ha hecho eh, gestiones trascendentales para incrementar los acervos del MUNAL, en donde ha logrado donaciones verdaderamente sustantivas para ampliar periodos de la historia del arte, para llenar lagunas, para atender presencia de artistas. Y me parece que ha logrado también, como en su momento lo hizo Cristina Gálvez, quien introdujo a la colección del museo el desnudo barroco de Germán Gedovius o la teguana mamantando del mismo artista, o un paisaje maravilloso del doctor Atl. Pero también usted ha logrado una incorporación importantísima de piezas clave para la lectura del acervo del siglo XX. ¿Cuál ha sido su satisfacción más grande al respecto, Teli? Ay, no, pero no podría hablar yo de una pieza, o sea, son momentos y yo agradezco, este, pues mira, no sé, la gente me ve con ojos de mucha confianza y eso propicia un acercamiento hacia el museo. Puedo decir desde el maestro Amador Lugo, que me confió la idea de que quería donar al MUNAL porque en la universidad no le hicieron caso, su acervo de gráfica. Y fue cuando se dio la exposición de Tehuanas. Finalmente se consolidó la donación de la mitad de su acervo, porque la otra mitad él murió y ya no pudieron seguir los trámites, lamentablemente. Pero, por ejemplo, sí, en la tercera parte de donación de la familia Maplesarce, he hecho muy buena amistad con la señora Mireya,
y también me confió, me fui a Irapuato, vimos los cuadros, todavía me dijo que si me quería traer las 3 fotos de Tina Modotti originales, ya no, le dije, no, no me las puedo llevar, es imposible, esto se tiene que hacer mediante un trámite, y finalmente llegaron los 3 vintage, y llegaron muy buenas piezas, y ella me dijo, llegarán otras cosas, pero no me quiero ahorita deshacer de todo. Y lo mismo fue la Fundación Zúñiga Laborde, en el que, bueno, llevo también buena amistad con Ariel Zúñiga, y él, dado que estaba Agustín Arteaga de director y estaba Rafael Tovar y de Teresa, se hicieron las gestiones y llegó una muy buena donación de 12 piezas extraordinarias, pero así, y también cuando estuve involucrada en las adquisiciones del 2010, que había, bueno, cuando dijeron aquí hay un dinero y hay que ver qué se compra, que no siempre lo hay, bueno, tenía yo una cartera de coleccionistas que en algún momento ofrecen sus cosas al MUNAL y que pues nunca hay dinero para comprarlas. Entonces en ese momento se pusieron a disposición las colecciones, y se dieron y se hizo una excelente compra. Ahora, yo creo, no sé si tenemos unos minutitos, yo solamente quiero que tú nos expliques el acervo internacional, la colección de arte internacional que el maestro Tamayo hizo, porque ese es algo que no conocemos dentro del instituto, o lo sabemos porque determina, pero es un acervo muy importante porque sí, no sé si me van a regañar o no, pero yo sí sugeriría que una de las salas del museo estuviera dedicada a la colección de arte internacional, porque es nuestro acervo y es lo que tenemos, y debemos estar orgullosos de que nos los donó Tamayo. Sí, efectivamente, Teli, es un acervo extraordinario. Cuando se inauguró el museo, el sentido de abrir las puertas de esa institución era precisamente mostrar esa colección que había hecho con tanto ahínco, con tanta dedicación, y a la que dedicó tantos recursos económicos Rufino y Olga Tamayo. Ellos donaron 315 obras para el acervo, donde hay piezas fundamentales, como un cuadro magnífico de Picasso, un Bacon, un Buffet, un Miró. Podría mencionar 120 artistas que fueron quienes dieron las pautas del arte contemporáneo de la segunda mitad del siglo XX. Y afortunadamente de un tiempo acá tenemos una sala abierta en la que mostramos parte del acervo. Lamentablemente, bueno, pues lo rotamos, se hacen lecturas, eh, tenemos cuadros emblemáticos regularmente, pero también mezclados con lo que hemos incorporado más recientemente a la colección. Afortunadamente, como usted lo menciona, pudimos adquirir en el 2010 2 piezas, una gran escultura móvil de un artista que ahora recuerdo cómo se llama, y un muro de Teresa Margoles, que es una pieza muy actual, muy terrible, pero que sintetiza en gran medida el pensamiento contemporáneo y la estética del arte, que ya no es aquella que tiene una búsqueda de belleza y armonía, sino en donde se refleja realmente el acontecer eh, de la época. Y la otra es un Simon Starling, que es un móvil hecho con piezas escultóricas de acero, que sintetiza en gran medida todo lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, leído después por generaciones recientes. Entonces, bueno, el acervo inicial que donaron los Tamayo, que fueron 315 obras, luego se fue incrementando con obras que compró propiamente el propio Rufino y Olga Tamayo. Querría muy brevemente mencionar eh, que en un viaje que hicimos para una inauguración de Tamayo, pasamos
en un automóvil por un gran aparador de una galería donde se exhibía una pieza de John Chamberlain. Y entonces le decía a Tamayo al chofer, por favor, deténgase, pero venía el tráfico horrible. Entonces no nos pudimos detener, pero cuando terminamos la comida me dijo, ¿recuerda dónde está esa galería? Y fuimos caminando y en ese momento dijo, la quiero, la compro. Y entonces era verdaderamente conmovedor ver cómo este gran hombre, este prócer nacional, esta gran figura pública, se emocionaba casi como un niño rodeaba la pieza y decía, vea si no es una maravilla, vea si no está grandioso, vamos a poner a dialogar esto con lo que ya está, y va a ver que a la gente le va a entusiasmar, y en fin, efectivamente, y esa misma labor también hacía Olga. Había veces que sonaba el teléfono en mi casa y me decía, te acabo de comprar un cuadrito. Ese cuadrito después resultaba que era un óleo de 220 por 1,50. ¿Y qué es, Olga? Y es un óleo sobre tela. Y entonces, bueno, cuando llegaba, efectivamente, era un óleo sobre tela eh, con un tratamiento contemporáneo donde la tela está aplicada con un gestualismo violento sobre una tela desgarrada y que no deja de ser eso, un óleo sobre tela, pero en el sentido más último del oficio de la pintura, de el óleo aplicado sobre una tela, que ya no es lo que conocíamos antes, sino que el museo ha estado a la vanguardia dentro de lo que se puede en una realidad cada vez más difícil. El arte contemporáneo también cada vez es lo más caro en el mercado. Y aunque doña Raquel Tibol decía que los dólares nunca le han dado nada al arte, el arte se puede adquirir solamente a través de la compra, ¿no? Digo, si hay préstamos a largo plazo, pero al final los acervos oficiales, los acervos institucionales, pues deben ser fijos y dejar rastro de su tiempo. Pues creo que el tiempo se nos ha terminado y si siguen las sinergias, podríamos seguir platicando de este y No, varios temas. yo quiero pedir, por favor, que conversemos acerca de su descubrimiento, de su... Usted resucitó, usted puso en la palestra, puso en la pared y en el gusto de la gente a alguien quien a mí me había conmovido profundamente porque lo conocí a través de las conversaciones con Tamayo y que nadie sabíamos nada de él, que era eh, Francisco Gutiérrez, un artista oaxaqueño vanguardista que murió joven en los años 30 y que usted lo saca a la luz nuevamente y que Tamayo hablaba de él como una gran influencia para su pintura. Por favor, busquemos oportunidad para conversar de eso y de Carlos Mérida y de toda esta genealogía de artistas que a usted sacado y tal vez también cabría conversar de los proyectos que hemos llevado fuera de Rufino Tamayo, donde ha actualizado el nombre de México en los epicentros más exigentes del arte contemporáneo. Pidámosle a nuestras autoridades que tengamos un segundo encuentro, que yo creo que será muy bien recibido, y volvemos a platicar estos temas que sí, claro, quedan en el tintero estos y muchos más, y seguramente con otra conversación tampoco los terminaremos, pero sí que no nos quedemos con esta inquietud. Solo para cerrar, sí, en efecto, Francisco Gutiérrez Carriola, que el Carriola lo encontré en ese archivo del que hablé, encontré su expediente, conocí telefónicamente a su hijo, estaba muy emocionado de que lo habíamos encontrado, lo encontré después de buscar en el directorio telefónico 11 páginas de Gutiérrez, buscando al hijo que era un doctor del Hospital General. Al mes muere el hijo del maestro Francisco Gutiérrez y asignaron a una persona que fue durante toda su vida una querida amiga y colega, y así fue como pudimos rescatar a Francisco Gutiérrez. No a iniciativa mía, sí a iniciativa mía la investigación, pero fue a iniciativa de la doctora del Conde, quien había puesto sus ojos en el artista. Y valga la redundancia, y con esto terminamos, que tanto para el maestro
Tamayo, como para el maestro Toledo. Para el maestro Toledo era el mejor artista, su paisano. Es un exquisito artista, maravilloso, y sí, platicaremos de él la próxima vez. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta conversación y por unir nuevamente nuestra amistad, nuestra experiencia y pues nuestros conceptos que nos hacen estar aquí de ética y de servicio a nuestra institución y al público, que a él es al que nos debemos. Sí, efectivamente, creo que nuestro primer compromiso, el único, el más grande, es con el público. Usted ha sido también un puente para que ese mundo tan complejo del coleccionismo llegue a vista del gran público, a esta vocación que tenemos por servir, por educar, por compartir los grandes valores del arte mexicano, y que creo que lo hemos cumplido puntual y cabalmente, como también cumplimiento de una vocación que me honro mucho en compartir con usted. Le envío mi agradecimiento, como siempre, y un reconocimiento y mi enorme cariño. Gracias, Juan Carlos. Un fuerte abrazo y seguimos aquí en nuestro H Instituto y en nuestros H Museos. Un abrazo y muchas gracias al público que ha tenido la atención de escucharnos. Hasta luego. Buenas tardes. Gobierno de México.